Comprendido los dos sistemas del ciclo cardíaco, ahora vamos a pasar a conocer un poquito más acerca de la morfología de las distintas estructuras que conforman a este sistema. Empezaremos conociendo un poco más acerca de aquellas estructuras conductoras llamadas vasos sanguíneos. Mencionaremos que tenemos tres tipos de vaso sanguíneo. Y esos tipos de vasos sanguíneos son las arterias, las venas y los capilares. Si hablamos de las arterias, a ellas nosotros les vamos a atribuir, no la característica que ellas salen del corazón. ¿Ya? Ellas salen del corazón, las arterias, ya salen del corazón. En cambio, las venas llegan hacia el corazón. ¿Ya? Entonces, mira, mientras las arterias salen del corazón, las venas llegan al corazón, obviamente trayendo sangre, ¿no? Obviamente las arterias, ellas van a sacar sangre del corazón, mientras las venas van a estar llevando sangre al corazón. Pero también tenemos otro tipo de vaso sanguíneo llamado los capilares. ¿Este de qué se encarga? Bueno, este capilar se encarga de unir a las arterias y a las venas en sus ramificaciones más extensas. Por ejemplo, las arterias van a dividirse, cada vez serán más delgadas y tendremos arteriolas, las venas cada vez más delgadas y tendremos a las vénulas, y el punto de unión entre las arteriolas y las vénulas, esos son los capilares. Unen arteriolas y vénulas y además de eso son los vasos sanguíneos más pequeños y también los más delgados. En el caso de los dos primeros, como arterias y venas, a ellos sí podemos atribuirle algo, que arterias y venas, ellos van a tener la peculiaridad de tener tres túnicas, también llamadas tres capas. Van a tener una capa o túnica íntima, una capa o túnica media y una capa o túnica adventicia. Estas capas las podemos observar en el siguiente esquema. A ver, por favor, atención. Miren, acá tenemos una arteria y una vena. La distribución de sus capas es distinta, porque la arteria tendrá más resistencia, la vena tendrá otras funciones, etc. ¿Ya? Entonces, miren, podemos observar su túnica externa, llamada adventicia, presente en ambas, la túnica media, que suele ser más gruesa en las arterias, ¿ya? Y la túnica íntima, que también suele ser más voluminosa en las arterias. Eso vendría a ser referente a sus túnicas o capas, ¿ya? O capas histológicas de las arterias y venas. Pero queremos recordar y qué más características podemos encontrar tanto en arterias, venas y capilares. Bueno, antes de recalcar esa característica, primero conozcamos cuáles son. Vamos a ver características de arterias, venas y capilares, como por ejemplo la presencia de pared muscular, la presencia de tejido elástico, el lumen. Recuerda, ¿qué era el lumen? El lumen es el espacio, la cavidad central. Eso es una luz o lumen. Su permeabilidad, es decir, si permiten transporte de sustancias, si es que poseen o no poseen válvulas. Ahora, si es que están transportando oxígeno, CO2, qué cosa contienen, ¿no? Otra vez oxígeno, CO2, cómo es la presión en arterias, venas y capilares, y al final, cómo es el movimiento. Bueno, conozcamos estas características y por favor yo le pido a usted que comencemos a rellenarlas cada una de ellas. Primero, en el caso de las arterias, su pared muscular es gruesa y lo hemos visto en la imagen, ¿ya? Entonces, eso recalcamos. Su pared muscular es gruesa, ¿ya? Su pared muscular es gruesa. ¿Qué más? En cambio, en las venas, ¿cómo son las paredes musculares? Son delgadas, ¿ya? Son delgadas, lo podemos apreciar. Miren las paredes musculares, bastante delgadas, ¿ya? Bastante delgadas. Y bueno, un punto muy importante. ¿Y los capilares? ¿Cómo es su pared muscular? Bueno, ellos no tienen pared muscular. Su pared muscular es ausente, no la poseen. Ahora, el tejido elástico, ¿ya? El tejido elástico. En el caso de las arterias, tenemos abundante tejido elástico, porque recuerda que las arterias están bombeando directamente sangre que llega del corazón. Por eso necesita tener tejido elástico, en gran cantidad. Las venas tienen escaso tejido elástico, muy poco tejido elástico, ¿ya? Muy poco tejido elástico. Y lo que nos interesa, el capilar. El capilar no tiene tejido elástico. Recuerden que son vasos sumamente delgados, se encargan de realizar se encargan de
de realizar esa comunicación entre los distintos vasos sanguíneos, ¿no? Como arteriolas y vénulas. Por eso estamos dándole énfasis a las características de los capilares. El lumen, ¿cómo es el lumen? Esa cavidad central, el espacio central, ¿no? El lumen en las arterias es de mediano a grande, ya es decir, de gran tamaño. En las venas, su lumen es mucho más grande, ya es mucho más grande. Y en el caso de los capilares es pequeño, ya. Obviamente, si son los vasos sanguíneos más delgados y más chiquitos, obviamente son pequeños. La permeabilidad, ¿esto a qué se refiere? Se refiere qué tan permeable o qué capacidad tiene para acceder sustancias las arterias. Bueno, no tienen mucha permeabilidad, ¿ya? En cambio, eh, las venas tampoco poseen mucha permeabilidad, no la tienen, pero el único que sí la posee son los capilares. Son tan delgados, ya son tan delgados y tan chiquitos que ellos sí permiten el intercambio, ya el intercambio de ciertas sustancias. Las válvulas. En el caso de la arteria, en el caso de las arterias, solo encontramos válvulas en la aorta y en la arteria aorta y en el tronco pulmonar. Recuerden que antes se le llamaba arteria pulmonar, ¿no? Pero ahora se le oscila o se recomienda que utilicen el nombre de tronco pulmonar. ¿Ya? Entonces, miren, las arterias, solo hay válvulas en estos dos sectores. En cambio, las venas, todas las venas tienen que tener válvulas. Esa es otra característica muy notoria, ¿ya? Y el capilar, ¿qué pasa con el capilar? Obviamente no tiene válvulas, es una estructura muy pequeña para tener válvulas. El transporte de sangre. ¿A qué se refiere con el transporte de sangre? Por ejemplo, en el caso de la arteria está sacando sangre del corazón. Ese es su transporte es sacar la sangre del corazón. En cambio, la vena es todo lo contrario, ella está llevando sangre al corazón. Y el capilar, bueno, el capilar, volvemos a recalcar que solamente une las últimas porciones de arterias y de venas. El contenido. Ahora, ojo con este detalle. En el caso de las arterias, la sangre que ellas están conduciendo es un color rojo intenso, ¿ya? Por lo tanto, su contenido está lleno de oxígeno. En cambio, el contenido de las venas es sangre rica en CO2, por eso es una sangre un poco más oscura. Y en cambio el capilar, bueno, antes de hablar del capilar, tenemos una excepción. Tenemos excepciones a esta regla. ¿Y cuáles son las excepciones a esta regla? En el caso de la arteria, recordad que tenemos al tronco pulmonar llamado también arteria pulmonar. Esta arteria pulmonar o tronco pulmonar, ojo, está llevando sangre rica en CO2, entonces sería la única excepción. La única excepción de las arterias que no lleva sangre rica en oxígeno es el tronco pulmonar, también llamada arteria pulmonar, ¿ya? Lo mismo pasará con las venas pulmonares. ¿Qué pasa con las venas pulmonares? Llegan a la parte posterior del corazón, ¿no? Pero están llegando llevando ¿qué tipo de sangre? Sangre rica en oxígeno. Entonces, ¿cuáles serían las excepciones? Ya las excepciones para este punto. En el caso del contenido, si tiene sangre rica en oxígeno, sí, todas las arterias tienen sangre rica en oxígeno, ¿excepto quién? Excepto el tronco pulmonar, antiguamente llamado arteria pulmonar. Lo mismo pasa con el contenido de las venas. No, las venas por lo general llevan sangre rica en CO2, pero, en el caso de las venas la excepción son las venas pulmonares, porque a pesar de ser venas, están llevando sangre rica en oxígeno. Y bueno, por último los capilares, obviamente en ellos se realiza este intercambio de nutrientes o este proceso llamado difusión, donde incorporamos oxígeno y expulsamos CO2. Luego, la presión. ¿Cómo será la presión en las arterias, venas y capilares? En las arterias la presión es alta porque también tiene alto tejido elástico, así que puede aguantar mucho. En cambio, en las venas, la presión arterial la presión de sangre va a ser baja, ¿ya? Va a ser baja porque tiene paredes más delgadas. Y en el caso de los capilares es una presión reducida. ¿Por qué? Porque son tan delgaditos que corren el riesgo hasta de reventarse o destruirse. ¿Ya? Entonces es muy reducida la presión que hay en los capilares. Y ya casi para culminar, el movimiento. ¿Cómo se desplaza o cómo se mueve la sangre por las arterias? Obviamente rapidísimo. En la vena, bueno, en la vena es mucho más lento, ¿ya? Mucho más lento. Y de igual manera en los capilares, ¿ya? Entonces, tener en cuenta estos aspectos y características de los principales vasos sanguíneos, ¿ya? Ahora, lo que va a pasar a continuación, ¿ya? Lo que va a pasar a continuación es
Si ya hemos conocido y hemos mencionado a la arteria pulmonar y a la arteria aorta, conozcamos un poquito más de ella. Por ejemplo, en el caso de la arteria pulmonar, lo primero que podemos recalcar de ella o destacar es que lleva la sangre a los pulmones, la arteria o tronco pulmonar. Y eso está muy bien, dirás, ¿no? Qué bacán, ¿no? ¿Y para qué la lleva a los pulmones? Para realizar la hematosis e inmediatamente la sangre se oxigena. Esta sangre rica en oxígeno vuelve a llegar al corazón. ¿Y cómo le enviamos? ¿Cómo le enviamos hacia todo el cuerpo? A través de la arteria aorta, ya que la arteria aorta está llevando sangre hacia todo el cuerpo. Pero como esta arteria aorta va a llevar sangre hacia todo el cuerpo y hemos conocido que es parte de la circulación general o circulación mayor, entonces esta arteria aorta va a tener porciones. ¿Y cuáles son sus porciones? A ver, esto es muy sencillísimo. Tenemos a la primera porción de la arteria aorta. Esta primera porción que surge es la porción ascendente, así se le llama, la porción ascendente de la aorta. Ahora, también tiene una porción, una curvatura. Esta viene a ser el callado de la aorta. Ojo, el callado de la aorta. Y toda esta porción descendente, ya esta va a ser en este caso la porción descendente de la aorta. Entonces, la aorta, ¿qué porciones tiene? Porción ascendente, callado de la aorta y la porción descendente. Muy bien. ¿Qué tenemos que conocer o qué tenemos que saber? Que todas estas porciones van a tener ramas propias de cada sector. Por ejemplo, en el caso de la aorta ascendente, y esto ya lo hemos visto en la clase pasada, ¿cuáles son las dos ramificaciones que presenta? Tiene a las arterias coronarias, ¿no? En la aorta ascendente. Esas son las ramificaciones de la aorta ascendente, las arterias coronarias. En cambio, en el callado de la aorta, nosotros vamos a ver que están originándose gran cantidad de vasos de suma importancia. Como por ejemplo, miren, acá tenemos uno que viene a ser su primera rama, y esas ramas de la arteria aorta, en primera instancia vamos a conocer a las subclavias. Obviamente la subclavia, ya en este caso la subclavia derecha, ya la subclavia derecha directamente sale del callado de la aorta, ¿ya? ¿Quién también sale directamente del callado de la aorta? Bueno, en este caso acá tenemos una unión con las carótidas. Ya miren, acá están vinculándose las carótidas, ya están saliéndose las carótidas. Ya, luego acá tenemos la otra subclavia que será para el otro miembro superior, ya esas como ramas del callado de la aorta, las carótidas y las subclavias. Pero la aorta descendente va a tener variedad de ramas para todo el organismo, como por ejemplo, tenemos a la arteria hepática, y obviamente a dónde se va a dirigir la arteria hepática, hacia el hígado, ¿ya? Luego tenemos a la arteria esplénica, y hacia dónde se dirige la arteria esplénica, hacia el vaso, ¿ya? Hacia el vaso. Luego tenemos la arteria mesentérica, que se está desprendiendo o está dirigiéndose hacia el abdomen, ¿no? Hacia la parte llamada abdomen, donde encontraremos a los intestinos, ¿ya? Los intestinos. Luego, siguiente ramificación, tenemos a las arterias renales, está de más mencionarlo, pero recuerda que estas ramificaciones llegan hacia el riñón. Y por último tenemos dos ramas, ¿no? Que van a dirigirse una a cada miembro inferior, que son las ramas ilíacas. Y esas vendrían a ser las porciones y las ramas que presenta la arteria aorta. Y ahora podemos entender bastante de estas funciones cardíacas. Muy bien, jóvenes. Bueno, el día de hoy la clase la vamos a culminar en este punto. Ya, y solamente les volvemos a recalcar, por favor, jóvenes, ya sigan estudiando, no se queden de brazos cruzados, que el examen ya está muy, pero muy cerca. Listo, chicos, bueno, me despido, no sin antes agradecer por sus minutos de atención prestada, agradecer a todos por seguir apostando por este nuevo sistema educativo. Y bueno, bendiciones para todos ustedes y para sus familias. Y sobre todo, recuerden, obedezcamos las disposiciones de nuestro gobierno. Lavarse las manos constantemente, ya respetar el distanciamiento social, ya permanecer en casa, ya lavarse muy bien las manos, volvemos a reivindicarlo. Y sobre todo, ayudemos a la población vulnerable. Cuídense mucho, jóvenes. Este fue su profesor Nelson Cari con el tema de cardiovascular.
Cuídense mucho, nos vemos hasta la siguiente clase. Bye bye chicos, nos vemos. It starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the